El tema que vamos a tratar hoy, hermano, es un tema que yo le sugiero que lo estudie después. Ahí en el boletín pusieron prácticamente por lo menos 11 cosas de las estrategias del enemigo, y es bien importante comprender esto y sobre todo saber cómo opera, porque a veces se ha creado como una nebulosa alrededor del tema cuando se habla del enemigo, y o creemos que es un diablo con cola y cachos rojo, como lo pintan en las películas, o creemos simplemente que es fantasía, que se trata nada más de efectos especiales y que realmente que no existe. Y esas son las cosas que ha hecho creer a la gente. Pero la forma como opera, la forma como ataca, tiene muchas variantes y lo hace totalmente a través de personas. Por eso es importante el tema que vamos a ver hoy, un tema de un pasaje de la historia de Israel, pero donde podemos ver claramente cuál es la forma como se manifiesta. Y le voy a pedir, abra su Biblia en 1 de Pedro 5:8. Vamos a usar este versículo como el centro de todos los elementos que vamos a ir desarrollando posteriormente a través de otro pasaje. En 1 de Pedro 5:8, la palabra dice: sed sobrios. ¿Qué es ser sobrio? Ser sobrio es estar atento, estar en plena facultad, comprender muy bien y estar claros de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo. Eso es ser sobrios. Luego dice velad. La palabra velad se refiere a un estado continuo. Por ejemplo, en la noche, cuando los ejércitos duermen, tienen a los vigías están velando. Velar es estar pendiente de cualquier cosa que sucede, de cualquier cosa que acontezca. Pero aquí ya une los primeros dos: ser sobrios y velad. Ser sobrio en el sentido de comprender y velad en el sentido de una actitud que está teniendo cuidado de las cosas que están aconteciendo. Luego dice el por qué. Hay un conector ahí que es por qué, y dice vuestro adversario el diablo. Un tema que es importante sacarlo de una vez de acá. Primero le presenta como adversario. Un adversario es alguien que quiere dañar, es alguien que se va a oponer, alguien que va a usar cualquier estratagema, cualquier tipo de arma para dañar a otro. Eso es adversario. Y aquí la palabra es clara y tajante: vuestro adversario, el diablo. De una vez, o sea, no le pone otro tipo de simbolismo ni de nada. Está hablando de un personaje real, espiritual, poderoso. La palabra nos enseña de dónde viene, quién era, por qué se transformó en eso. Incluso nos habla cuál va a ser su fin. Pero en este tiempo lo que está haciendo es una advertencia de quién es el adversario y de que nuestra actitud debe ser totalmente sobria y velando. Ese es el punto. Dice vuestro adversario el diablo, y luego introduce una analogía. En la época que fue escrito el Nuevo Testamento, en la región de Israel todavía habían leones. Hoy en día se han ido para el centro de África, que los han ido exterminando, pero en ese tiempo era común que hubieran leones en esta región, y utiliza león por una razón. El león tiene la característica que produce temor a través de su rugido. Esa es su forma de cazar. O sea, de hecho, la estrategia es que él empieza a rugir y las leonas son las que van a acechar y atacar. Pero generalmente las manadas se paralizan del temor de oír el rugido del león. Por eso dice que el enemigo, como león rugiente, dice, anda alrededor buscando a quien devorar. Fíjese cómo ya amarramos todos los elementos. Sed sobrios, velad. Tenemos un adversario que es el diablo, y que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí tiene usted ya varias características y varios llamados a poner atención al tema que vamos a tratar, que se llama estrategias del enemigo. Ahora, vamos a estar estudiando Segunda de Reyes capítulo 18. Vamos a ver algunos versículos. Es un capítulo un poco largo, pero le recomiendo que en su casa estudie no solo el capítulo 18, sino el 19,
porque es una historia completa que tiene un desenlace final. Ahora, para ponerlo un poquito en contexto, hubieron varios de los reyes malos de Israel, pero hubieron 6 buenos, y uno de ellos fue Ezequías. Y Ezequías venía de un mal abuelo y de un papá malo, pero él era un hombre temeroso de Dios. La primera parte de lo que vamos a leer nos habla de ciertas características acerca de Ezequías. ¿Por qué? Porque también existe la idea que el diablo solo va a atacar a los de él y a los malos, pero es todo lo contrario. Aquí tenemos un personaje que era temeroso de Dios, que hacía las cosas como Dios quería, que agradaba a Dios en todo, y que sin embargo es objeto de un ataque, y un ataque bastante fuerte, que es lo que vamos a ir estudiando a través del pasaje. Ahora, la época es la época en que habían 2 reinos, y el reino del norte, que era capital Samaria, había llegado a desbordar la ira de Dios. O sea, durante siglos se los había advertido, había mandado profetas y habían pecado y pecado, hasta que en un momento que vino el rey de Asiria y prácticamente los destruyó y se llevó cautivos a los que quedaban. Después vino contra Jerusalén, pero ese es el contexto de esto. Y ese rey se volvió muy poderoso en esta época, en una gran cantidad de territorio, y viene a amenazar ahora a Jerusalén, que era el reino del sur, y viene a ponerle sitio, que era la forma de pelear. Le cuento todos estos detalles para que vayamos entendiendo después el pasaje. Lo que hacían era que, como las ciudades tenían murallas altas, era muy difícil poder entrar a la primera. Entonces lo que hacían era poner un sitio, acampaban alrededor y no dejaban salir ni entrar a nadie, hasta que la gente, con el asedio, a veces duraban años los asedios, llegaban cuando ya no tenían comida ni agua, a unas condiciones terribles, y finalmente paraban abriendo la puerta y saliendo porque ya no aguantaban. Esa era la estrategia de guerra prácticamente, pero en medio de ello había un tema que era bien interesante, y era que, como león rugiente, los funcionarios del ejército enemigo empezaban a proliferar una serie de amenazas dentro de la ciudad, afuera de la ciudad, para que la gente se desanimara, para que la gente tuviera miedo, para que la gente ya no quisiera ni pelear y acelerar el proceso de que les abrieran la puerta. Esa era la forma de pelear, y es lo que vamos a estar viendo en el pasaje. Ahora, entre los personajes centrales está lógicamente el rey Ezequías, que era el gobernante, y hay una figura que aparece acá, que la voy a explicar muy rápido. Dentro de los principales funcionarios de guerra de un ejército, en los sirios existía algo que se llamaban rabsaces. Los rabsaces eran como embajadores de guerra, y eran los encargados de ir a amenazar, y sobre todo los que llegaban y trataban de negociar que el otro pueblo se rindiera. Esa es la figura que vamos a ver acá también, el rabsaces. Aparte existía también el profeta, en este caso es Isaías, y existían otros funcionarios, el sumo sacerdote, etcétera. Ese es todo el grupo de gente que vamos a estar viendo dentro de lo que es el pasaje. Y le doy todo este contexto porque así es mucho más fácil que entonces entendamos cuál es la estrategia que utiliza el enemigo. Ahora, la analogía que vamos a trabajar es esta. Aquí tenemos un Rabsaces de carne y hueso amenazando una ciudad que está sitiada, trayendo prácticamente a buscarle una derrota, sembrando temor, pero toda esa estrategia es la estrategia que usa nuestro adversario, el diablo. Ese es el punto al que quiero llegar. Aquí usted no va a ver que dice que llegó el diablo y les dijo, no. Fue el Rabsaces, pero son instrumentos con el mismo fin. Por eso el pasaje lo que nos enseña es cómo el enemigo puede atacar a nuestra vida, a nuestra familia, cuáles son las armas que utiliza y cómo va desarrollando prácticamente una trama para acabar con nuestra fe, nuestra confianza en Dios, y llevarnos a un punto en que puede, como dijo Jesús, matar, robar y destruir. Amén. ¿Estamos listos? Bueno, Segunda de Reyes 18:1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel,
comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Y aquí hay un detalle, verso 3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Por qué esto es importante? Porque el ataque del enemigo no es que alguien no haga lo recto. ¿Me explico? No, el ataque es ataque. El adversario nos está preguntando, no, no, porque agrada a Dios. Recuérdese cómo llegó con Dios en el caso de Job. Y Job le dice, ya viste a Job, ya lo consideraste, y empieza. Es la misma estrategia. Por eso le digo, ahí hay una similitud. Ahora, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Una forma de expresión es eso de David, su padre. Lógicamente él no era hijo directo de David, pero era de la descendencia. Y esta figura de David, su padre, es usada en muchos casos cientos de años después que había muerto David. ¿Por qué? Porque David se convirtió en un ejemplo de quien agrada y tiene un corazón conforme a Dios. Entonces, cuando había un buen rey, Dios, la forma como lo expresaba era, hizo lo recto igual que David, su padre. Ese era el punto de cómo lo explicaba. Ahora, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, era toda la idolatría que había, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Aquí hay, este pasaje es bien interesante. ¿Por qué? Usted recuerda que en el libro de Números, cuando los picaban las serpientes, Dios mandó a hacer una serpiente y el que la viera no le iba a causar efecto el veneno. Pues la volvieron un ídolo. Aun cuando Dios la había mandado a hacer, la volvieron un ídolo. Y vino en el tiempo de Ezequías y dice que la mandó a hacer pedazos porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nejustán. Quiere decir como algo que se volvió ya maldición. Ahora, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Otra característica muy importante. La primera, hizo lo recto conforme a Dios, pero la otra es puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. Imagínense que fueron entre los dos reinos 36 reyes, solo 6 fueron temerosos de Dios y Ezequías es el más fuerte que se asemeja a David. Pues es importante ver quién es el personaje de la trama. Siguió a Jehová, otra característica, y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos. Otra característica, guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él a donde quiera que salía y prosperaba. Fíjense, vamos a ver un pequeño resumen. Un siervo que hizo lo recto ante Dios, limpió toda la contaminación de la idolatría, puso su esperanza en el Señor, siguió al Señor sin apartarse, guardó sus mandamientos y Dios estaba con él y le prosperaba en todas las cosas. Estamos hablando de un verdadero siervo como pocos se ve en toda la historia bíblica. Sin embargo, aquí viene el punto. Esto lo hizo candidato, lamentablemente, a que el adversario lo quiera destruir. Aquí está el punto de esto. Y no es ponerle miedo a nadie, pero lo importante es que sepamos quién es el adversario, que sepamos cómo ataca y que sepamos que entre más nos metemos con Dios, no significa que no vaya a querer venir a matar, robar y destruir. Me explico todo el contexto de esto. Ahora, veamos la trama. Vamos a ir al versículo 13, siempre segunda de Reyes 18. A los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Ahora, aquí me detengo un momentito. Aquí tenemos el primer tremendo error
y perdónenme, lo voy a decir en buen chapín, metí de pata de Ezequías. ¿Y qué es eso? Es negociar con el enemigo. ¿Me explico? Negociar con el enemigo, aceptarle condiciones, quererle dar condiciones de paz, cuando sabía que Dios lo estaba guardando, que Dios estaba con él, pero empieza a ofrecerle, y fíjese a dónde llega. Dice la palabra: dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Y entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio a Asiria. O sea, muchas veces, hermano, en el afán de no chocar, en el afán de no pelear, cedemos, pero cedemos mal, ¿me entiende? Y esa es la primer cosa que el enemigo va a buscar. El ángulo flaco que tengamos en nuestra vida es negociar con el enemigo. ¿Cómo vino con Eva? Vino a negociar. Le vino a decir: no, lo que pasa es que si comen, Dios sabe que van a ser como él. Vino a negociar, esa es la cosa. ¿Y dónde empieza todo el lío? En el huerto de Edén, en que ella le puso conversación. Ahí está todo el lío. No, es que Dios nos dijo. No, si eso no es cierto. O sea, empieza a negar. Son las mismas estrategias donde usted las vaya viendo, va a encontrar en los diversos pasajes que es lo mismo siempre. Viene y trata de negociar, pero de negociar para destruir. Por supuesto que no era para bendición. Y vamos a ver más adelante cómo saca las uñas, como decimos. Porque al principio no se va a acercar ni con cola ni con cachos. Se va a acercar de una manera de negociación. Y déjeme darle un ejemplo tremendo. Usó a Pedro para querer negociar con Jesús. ¿Se acuerda de ese pasaje? No, Señor, ¿cómo te va a acontecer eso? No, pobrecito, ¿cómo va a ser eso? Porque les estaba hablando cómo lo iban a matar. ¿Y qué le respondió Jesús? ¿Le dio conversación? Le dijo: apártate de mí, Satanás. Ahora, Pedro no estaba poseído, Pedro estaba influido, pero Jesús reconoció inmediatamente ese factor de negociación del enemigo. ¿Qué sucedía si lo lograba convencer? No, mira, sí. No, ¿cómo te va a pasar eso? ¿Cómo va a ser tan duro? Eso no va a haber otra manera. Estaba echando a perder todo el plan de salvación. Y en la tentación de Jesús, que es otro elemento importante, porque ahí lo que podemos ver es que no respetó a Jesús. Tenga la seguridad que no lo va a respetar a usted tampoco. ¿Me explico? Con Jesús vino: no, mira, dile a la piedra que se vuelva pan, pobrecito, no has comido. Mira, súbete allá y tírate. Si no dice la palabra, pues hasta Salmo 91 mandará a sus ángeles que te tomen en tus manos y que no tropieces en piedra. Y usa la misma palabra para negociar. O sea, ese factor de negociación es algo tremendo cuando el hombre lo acepta. Y Ezequías cayó en ese problema, siendo un hombre de Dios, siendo un varón recto, siendo un hombre que guardaba las escrituras y que hacía lo que a Dios le agradaba, pero cae en el error de la negociación y le manda al oro. Ahora, aquí tenemos una característica también del enemigo. No se apartó y dijo: va pues, ya me pagaron, se acabó. No, ese era solo el principio. Es como el extorsionista. Le dan la primera y segunda vez y sube la cuota y se va a quedar ahí hasta que mate a la persona. Es igual. ¿Me entiende? Ese es el diablo trabajando de una manera que gradualmente destruye la vida de las personas en lo que sea, de la forma que sea, porque su fin al final es matar, robar y destruir. Por eso lo dijo Jesús de una manera clara. Ahora, sigamos viendo qué sucedió. Primero, doblega la voluntad. Viene y le dice: voy a darte lo que quieras. Y esto había sido porque había cedido y había aceptado negociar con el rey de Asiria. Lógicamente, lo primero que hace el rey enemigo es imponerle tributo. Y ese tributo lo va a crecer cada vez más hasta matar. El otro tema es que empieza a despojar de las bendiciones que Dios les ha dado. Fíjese que
habían tenido tal abundancia y éxito, porque dice que Dios estaba con él y lo había prosperado en todo, que había incluso mandado a forrar muchas de las partes del templo de oro. Y ahora va a arrancar el oro para dárselo al enemigo. O sea que lo que está haciendo es despojándolo de las bendiciones que Dios mismo les había dado. Fíjese cómo viene el proceso. Vamos al verso 19. Viene ahora y manda ya al Rabsaces. Y les dijo el Rabsaces: decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Y ese es el ataque más terrible. Empieza a destruir la confianza que tienen en Dios. Esa es una cosa, pero cuando la gente empieza a dejar de creer, empieza a dudar, empieza a bajar. Y le digo una cosa, mi amado, hay situaciones en la vida que te pueden ahorillar a ese punto, y es donde tienes que aprender a saber pelear con todas las fuerzas, y es donde el Espíritu verdaderamente vas a sentir que te fortalece en tu debilidad. Oiga lo que dice. ¿Qué es la confianza en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Oiga esto, son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra. Y le pregunta, ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? Y pone un elemento que es interesante en el pasaje. Egipto era un reino muy poderoso, y era una costumbre que cuando los reinos se miraban amenazados de otro enemigo más grande, negociaban con otro que a través de darle oro, de darle de todo, los viniera a defender y apoyar. Eran alianzas. Y aquí lo que le está diciendo es que si él está pensando hacer alianzas con Egipto, que se olvide. Pero es solamente la forma de llegar a lo que realmente quiere destruir, que es la confianza en Dios. Ahí lo vamos a ver ahorita. He aquí que confías, hablando del rey de Egipto, en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y le traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. O sea que la primera es, si piensas ir a hacer pacto con Egipto, olvídate, él no te va a poder ayudar. Pero como le digo, esto solo es para llegar a lo que quiere realmente. Oiga lo que dice. Y si me dices, verso 22, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios. Mire cómo ahora va directo a destruir de una vez. Si tú dices que confiamos en Jehová nuestro Dios, permítame, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis a Jerusalén? Aquí hay otro elemento que es interesante. Sabe perfectamente y conoce en qué se basa nuestra confianza en Dios. ¿Estamos entendiendo eso? Fíjese que a Jesús lo vino a atacar con la misma palabra de Dios. O sea, no va a tener ningún tipo de moralidad ni de nada de destruir tu propia fe. Y si puede usar versículos, los va a usar. Fíjese que yo he descubierto en los años de ministerio que hay un libro que al enemigo le fascina usar para destruir la fe de la gente y la confianza. Y es el libro de Job. ¿Por qué? Porque no lo entienden. Entonces es un libro que si no se comprende adecuadamente, se presta muy fácilmente a que el enemigo venga y diga, ya viste, Job era temeroso de Dios y amaba, y mira, me puso en mis manos y le hice todo lo que quise. ¿Cierto o no? Entonces ese tipo de cosas son parte de la estrategia. Empezar a atacar directamente sobre la confianza que tenemos en Dios, y que también no es una confianza que se construye de un día para otro, y que se va fortaleciendo conforme viene la fe y usted va teniendo experiencias con Dios. Hoy un canto que teníamos hoy en la mañana, siempre me ha gustado, cuando dice lo harás otra vez. ¿En qué está basado? Está basado en las hazañas y la gloria de Dios en el pasado, y nos lleva a una posición de saber que si ya lo hizo, lo va a volver a hacer. ¿Me explico? Es exactamente el punto. Ahora, veamos esto.
verso 25. ¿Acaso? Aquí viene una mentira terrible. Como le dijo a Eva. No, él sabe que si comen van a ser igual que él. Punto 1. Y la otra mentira. No, hombre, no se van a morir. ¿Se recuerda de eso? Bueno, miren la mentira, verso 25. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. ¿Ya se dio cuenta de eso, hermano? O sea, va a quererte convencer que es Dios mismo el que se está mandando destrucción a tu vida. Va a querer convencerte que esto viene de Dios. Y es donde mucha gente baja la cabeza y ya no pelea y dice, bueno, Dios sabe. En su tiempo Dios sabe por qué. Tal vez yo hice algo malo y empiezan hasta problemas de conciencia y problemas de culpabilidad. Y eso debilita la fe de la gente. ¿Es cierto o no? Piense usted que Dios lo enfermó. Piense usted que Dios le trajo una desgracia y ya estuvo que se sentó a llorar y no va a pelear. ¿Cuántos saben eso, hermano? ¿Por qué? Porque hay gente que incluso llega a pensar que es una bendición de Dios. Imagínense. Entonces, conoce muy bien quién es Jehová, en quien creían y en quien confiaban. Porque le dice, ¿no es este Jehová aquel que quitaste los altares y que les pusiste un altar aquí para que lo adoren? Claro que lo conoce. Si alguien conoce a Dios es el enemigo. Recuérdense que fue uno de los querubines principales. De ahí viene su origen. De los que están alrededor del trono y la santidad de Dios. Ahora, he venido yo sin Jehová. Él me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Y déjeme decirle, le va a sonar familiar. Aquí vienen los hermanos que queriendo edificarlo y ayudarlo le dicen a usted a veces, mire, ya pensó, tal vez Dios le mandó esto a usted para bendición. ¿Sí o no? Es esto mismo. O sea, piensa que fue Dios el que te está matando, robando y destruyendo. Jesús fue muy claro. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Hermano, la palabra dice en el libro de Santiago que toda buena dádiva y don perfecto descienden del Padre de las luces, y hace una advertencia, dice, no erréis. ¿Está clara la palabra o no? Ahora, sigamos viendo. Verso 31. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria. Oiga, aquí viene la otra fase, la negociación. No, hombre, vente conmigo, yo te voy a bendecir más. Mire, óigalo ahorita, mírelo. Así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la vuestra, de grano, de vino, de pan, de viñas, de olivas, de aceite, de miel. Viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, oiga, porque él os engaña cuando dice que Jehová os librará. Fíjense que esta otra etapa es terrible. Esta etapa entra ya descaradamente. Bueno, no le crean a Dios. Dios no los va a cuidar. Él me mandó a destruirlos. Pero además, si hacen pacto conmigo, yo sí los voy a bendecir. Yo sí los voy a llevar a una tierra. Esa es bendición. No confíen en Jehová. No confíen en lo que les está diciendo Ezequías. Y déjeme decirle, amado, esta forma de destrucción viene a través de crear adversión de la gente hacia los ministros. ¿Sabía usted eso? Y le digo, claro, los ministros cometen errores, fallan, somos humanos. Pero esto lo va a utilizar para que la gente diga, no, yo ya no creo en esa gente usted. Ya se dio cuenta. Yo no creo. O sea, este tipo de negociación es cuando el enemigo ya metió el pie en la puerta, ya no te deja cerrar. Ya viene a ofrecer, no, mire, si yo los voy a tener bien, los voy a llevar. Y fíjese cómo en primer lugar es un imitador y en segundo lugar es es el padre de mentira. Veamos por qué. ¿Qué les ofreció Dios cuando los sacó de Egipto a la tierra que los iba a llevar? Exactamente lo que ahora se está ofreciendo. ¿Ya se dio cuenta de eso?
No, mira, yo te voy a llevar a una tierra de miel y de todo, la misma cosa, es un imitador. Pero además viene el tema de la mentira, porque sabemos que esa no era la intención, jamás. Él no había venido a bendecir a nadie, había venido a destruir. Y se lo ha dicho claramente a los mismos que están oyéndolo, cuando les dice: yo vine a destruir. Ahí está en la palabra. Sigamos viendo, estamos entendiendo la gradación de la estrategia y cómo va acercando y acercando a sus intenciones. Hay una negación ya directa en la parte del versículo 32 final, cuando dice, o se engaña, cuando dice que Jehová nos librará. Mire, déjese arrastrar al punto que le hagan creer el enemigo que Dios le va a fallar. Y ya lo tiene donde quiere. ¿Cuántos me entienden eso? Ya lo tiene donde quiere. Porque entonces es donde la gente empieza a quejarse y la gente empieza a decir: sí, es cierto, de veras, que mal estoy. Todas. Y mire, por eso el libro de Job debe ser bien entendido. Porque Job llegó a puntos de eso. Job llegó a momentos que dijo: ¿para qué nací? Un abortivo hubiera sido mejor que yo. Llegó momentos que le decía: Señor, ¿para qué me sigues? Mejor mátame de una vez. O sea, imagínense hasta dónde puede arrastrar el enemigo con una situación a que el hombre mismo llegue a pelearse con Dios. ¿Me explico? Y ese es el propósito, ese es. Recuérdense que nosotros fuimos sacados del mundo. Fuimos traídos, como dice la palabra, librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su Hijo amado. Y mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados sus hijos. O sea, todo esto lo va a destruir, lo va a atacar, va a querer que el hombre deje de confiar en Dios. Y ahí es donde tenemos el tema de la apostasía. No voy a entrar en eso ahorita. Ahora, en el verso 33 en adelante empieza otra de las estrategias. La estrategia del que le pasó lo malo. Por ejemplo, hermano, ¿quiere que oremos por sanidad? Ah, no, mejor no, hermano. Mire, yo no creo en eso, porque no sé quién amaba a Dios y se murió. Y no sé cuánto esté enfermo, el pobre sufriendo, y viene cómo ama a Dios. Es el evangelio de los casos. No sé si me entiende esto. Y ahora viene exactamente por ahí. Verso 33. ¿Acaso algunos de los dioses de las naciones han librado su tierra de la mano del rey? ¿Dónde está el Dios de Hamat y el de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Serbaín, el de Ena y Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de esta tierra ha librado su tierra de mi mano? Oiga, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén. ¿Qué está haciendo, hermano? Está comparando. Ah, no, mira, sí. Buscaron a no sé quién, a no sé cuánto, le rezaron a no sé quién, y de todos modos está mala la cosa. Yo le pregunto una cosa: ¿Dios es único, hermano? ¿Me entiende? Es único, no podemos compararlo con ninguno. Es el Dios de los dioses. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí una forma de destruir la confianza es siguiendo exactamente sobre la vida de las experiencias de otros. Mira, aquel no lo salvó su Dios, ni aquel otro le sirvió, ni el aquí al otro Dios le sirvió. Entonces, ¿por qué tú crees que a ti sí te va a ayudar? ¿Ya se dio cuenta de esto? Es otra estrategia también, querer asimilar que Dios es como cualquier otro Dios. Y mire, déjeme decirle, el ecumenismo, eso es lo que persigue, y la gente a veces no se da cuenta. Hasta por ahí hay un dichito que dice que todos los ríos llevan al mar y que todos los dioses llevan, que todas las cosas llevan a Dios. Esas son mentiras del diablo, hermano. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y punto. Y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Aquí lo que está tratando es de crear una desconfianza. Recuerden que el pueblo está oyendo. Incluso hay un momento que le piden que por favor no les hable en el idioma popular que hablaba al pueblo, sino les hable en un idioma que ellos entendían nada más, para que el pueblo no oyera. ¿Y sabe qué contestó el Rabsaces?
Le dice, ¿y por qué no le voy a hablar al pueblo que están expuestos? Y perdóneme, así lo dice la palabra, a tomar su orina y comerse su ¿cómo se llama? Su excremento. Imagínense, a ese punto lo lleva para crear más temor sobre el pueblo. Ese es el punto que está utilizando. Es una conversación y dice que el Rabsacés se paró y empezó a gritar a gran voz para que lo oyeran todos los que estaban en la muralla y que estaban oyendo lo que les estaba diciendo. Esa es una forma, ese oír, así como la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted sabe que el temor viene por el oír y el oír la palabra del diablo. ¿Cuántos saben eso, hermano? Y fíjese que el concepto de fe y temor son similares desde el punto de vista de su expresión. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y el temor es lo mismo, solo que en sentido adverso. ¿Es cierto o no? ¿Qué es lo que viene cuando la gente oye y oye lo negativo? Tiene certeza de lo que espera y convicción de lo que no se ve, que a él también le va a pasar. ¿Es cierto o no es cierto? Y por eso es una forma de crear temor, como león rugiente. Es la misma estrategia que estamos viendo. Ahora, vemos dentro de este punto, hermano, una clara alusión a no escuchar al siervo de Dios, y va a atacar directamente de una vez la confianza en Dios y a ofrecer una serie de granjerías para que la gente crea lo que le están diciendo. Mire, vamos a ver rápidamente esos 10 puntos que tienen el boletín, que ya vienen de todo lo que hemos estado viendo. El final de la historia es esta. Viene Ezequías y entra a clamarle a Dios y derrama su corazón delante de Dios y le dice que efectivamente no tienen fuerzas para enfrentar a ese enemigo que está ahí. ¿Y sabe qué hizo Dios? En la noche mandó un ángel y pasó en el campamento de los sirios y los mató a 185,000 en la noche. Al siguiente día que despertaron, todos eran muertos. Y el rey se regresó huyendo a su casa, a su tierra, y ahí lo mataron sus propios hijos en el templo de su Dios. Ese es el final de la historia. Pero el punto, hermano, es todo el proceso que hemos visto. Primer punto, amenazar nuestros puntos fuertes para provocar temor. ¿Vimos eso? Anda como león rugiente. Ese es el punto. Y las voces las hace sonar de cualquier lado, incluso hasta un siervo de Dios te puede dar una palabra que no es de Dios. El caso de Pedro. No, Señor, ¿cómo te va a pasar eso? Imagínese que por eso le digo, ¿por qué cree usted que dice sed sobrios y velad? Mire, dice la palabra que como nuestra boca, nuestra lengua prueba los alimentos, nuestro oído debe probar las palabras. ¿Me explico? Esa es una cuestión de saber entender de dónde vienen las voces. Y para ello, lógicamente, usted tiene que estar metido de cabeza con las cosas de Dios y conocer la palabra de Dios. Si no, no diferenciamos. Imagínense que a Jesús cuando oyó, ese es el Salmo 91, no, entonces iba a mandar sus ángeles, no. Le dijo, vete Satanás, al Señor tu Dios no tentarás. ¿Entiende el punto esto? Ahora, amenaza nuestros puntos fuertes para que le demos lugar. Si lo logra y entramos en un diálogo, recordemos a Eva, ¿a dónde va a parar los diálogos con el enemigo? Luego doblega la voluntad. Haré lo que me imponga, le dijo el propio Ezequías. Doblar la voluntad de alguien empieza a llevarlo, y a veces le voy a decir, puede usar hasta la familia para ese tipo de objetivos. Hasta la familia. No es que mira, ¿por qué te vas tanto tiempo a la iglesia y tu familia? A veces, déjeme decirle, a veces hasta ese tipo de cosas las usa con tal de que usted se aleje de las cosas de Dios. Así de sencillo. Punto cuarto, impone un tributo que lógicamente va a crecer cada vez más y empieza a despojar de las bendiciones
que Dios te ha dado. Ahí viene el regreso. Y a veces la gente se la cree que, no, mire, es que tal vez Dios está haciendo eso porque usted puso la confianza en eso. No es cierto. Lo que está haciendo es destruir las bendiciones que Dios le ha dado a su vida. Empieza a atacar la confianza en Dios. Eso ya es el ataque directo. Que usted empiece a dudar si de veras el que abrió el mar lo hará otra vez. Que usted empiece a dudar si de veras el que le dijo a la montaña, quítate de aquí, le va a decir que se quite otra vez. Y ahí viene a esas corrientes modernas. Ah, sí, pero mire, eso lo hizo Dios allá en el Antiguo. Hoy en día, para eso está la ciencia y la tecnología. ¿Será así la cosa, mi amado? La ciencia y la tecnología es una gran bendición hasta para las cosas de Dios, pero jamás es un sustituto de Dios. Y eso lo tenemos que entender, son facilidades de vida. No es que sustituya. A veces la gente, por ejemplo, con los exorcismos, la gente muchas veces dice, es que ellos porque no sabían, la ciencia médica no había avanzado y no sabía que ese es un problema de A, B, C, D, E. Mire, hay una película, yo soy enemigo de esas películas, pero esta sí me llamó la atención porque está muy interesante. Y es el exorcismo de Emily Rose. ¿Por qué? Porque se ve el choque de la ciencia con la parte donde la ciencia no puede entrar, que ya es el mundo espiritual. Cabalmente, ahí se ve. Y le digo, ahí es donde se trata de explicar. Y todo esto es una forma de hacer perder al hombre la confianza en Dios. Es que ellos creían eso porque ellos no sabían. Ahora todos lo sabemos. Empieza a enfatizar nuestras partes débiles, lógicamente, y ataca cualquier otra fuente de confianza, pero para poder finalmente sembrar desconfianza e incredulidad hacia Dios. Ese es, mire, lo más precioso. Le voy a dar dos cosas. La primera, en Proverbios dice, hijo mío, guarda tu corazón. ¿Cuántos saben eso? Es el tesoro más grande que usted tiene, mamá. Por eso Dios mismo dice, hijo mío, dame tu corazón, porque es lo único que usted tiene voluntad sobre eso. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando ese corazón está llenándose de la presencia, está llenándose de la palabra de Dios, se vuelve un tesoro muy valioso y el enemigo sabe que es ahí donde tiene que ir a destruir, hermano. ¿Y cómo? A través de lo contrario de la fe, que es desconfianza, es temor, etcétera. Es lo que está combatiendo. El otro tema, insinúa que su ataque es aprobado por Dios. Ya lo vimos, si fue Dios el que me mandó a destruirlos. ¿Para qué? Para que usted no solo desconfíe, sino usted se pelee con Dios incluso. Ese es el punto, hasta ahí lo quiere llevar. Ataca, insinúa que el ataque es de Dios y trata de sembrar la idea de que Dios está permitiendo eso para destruir. Caso de Job. Muchas veces crea en la persona esto un sentimiento de culpa y condenación. O sea, puede ser que en un momento determinado lo llegue a aceptar y decir, bueno, entonces yo lo que pasa es que haga lo que haga, no puedo agradar a Dios y entonces Dios ya no me perdonó y por eso me mandó esto y Dios está tratando conmigo. Mire, el enemigo es terrible para destruir todas sus bases de confianza en Dios. ¿Me entiende? ¿Y qué hace la gente? Lamentablemente, muchas veces lo primero que hace es pelearse con Dios. Ya no van a la iglesia, ya no oran, ya no buscan la palabra. Mire, créame, le digo una cosa, hemos estado en ese lugar y sabemos cómo el enemigo puede deshacerle la vida a uno si uno deja su confianza en Dios. Me explico de esto. Finalmente, cuando ha sembrado desconfianza, ha impuesto tributo, entonces va a hacer sus propias ofertas. No, hombre, ¿para qué tanta iglesia? Ya viste, de nada te ha servido. Tanto que has despreciado lo alegre de la vida. Fíjense que la gente tiene hasta ahí por ahí un sudichito. Dice, pórtense bien que al fin de nada sirve, dice. ¿No ha oído eso? Y cuando usted entra en un elevador y está lleno, vamos a caber. Sí cabemos y vamos a caber en el infierno. Yo no pienso estar ahí.
¿Me entiendes? Son dichitos de la gente, pero que dejan entrever la cultura popular. Y de ahí salen para la iglesia. Imagínense qué terrible esto, hermano. Les ofrece pan, vino, tierra, lo mismo que Dios le dio a Israel, un imitador. Y termina enfatizando su poder y sus victorias sobre los que han caído. Eso se me olvidó mencionarlo. ¿Te acordás del rey de no sé? Ese ya cayó. Y el de allá, ese no. A ver, ¿quién se mantuvo delante de mí? Ese es el punto. En otras palabras, tú confiando en Jehová y aquí el que tiene el poder soy yo. Eso es lo que quiere vender la idea. Esa es la estrategia del enemigo. Mire todo lo que hemos visto solo en este ratito, solo en esos versículos. Llegue a su casa y lea completo el 18 y 19 y va a encontrar una de cosas que yo sé que Dios le va a hablar más a su corazón. Pero sobre todo, recuérdese de dónde empezamos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Amén. Mire, yo he conocido gente que dice, ay, no sé, yo mejor no me meto en eso, me da miedo porque entonces el diablo lo agarra a uno. Nadie se va a librar. Es un enemigo gratis. No necesitas provocarlo y es mejor que lo conozcas, que sepas quién es, que sepas cuáles son sus estrategias y que sepas sobre todo que más grande es el que está en ti que el que está en el mundo y que Jehová está contigo como poderoso gigante. Este no es un mensaje. Este no es un mensaje de temor, es un mensaje de abrir ojos. ¿Cuántos me entienden eso? Esto es nada más tener cuidado. Y ahí le voy a enseñar con el versículo que voy a cerrar, es el que nos trae ese punto. Enfatiza su poder el enemigo y los que han caído para que no confíen en Dios. Es otro instrumento más que vimos. Ahora, Santiago capítulo 4, verso 7. Oiga, aquí está la medicina y la clave de esto. Dice, someteos pues a Dios. ¿Qué es someterse a Dios, hermano? Venir como cucaracha, sí, Señor, yo no merezco nada. ¿Eso es someterse? No. Es simplemente que usted obedece y hace suya la palabra de Dios en su corazón y como Ezequías no se aparta ni a derecha ni izquierda de ella. Eso es someterse a Dios. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Oiga esto, y aquí le voy a decir un ejemplo. Para poder yo resistir un ataque de alguien, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Conocerlo. ¿Es cierto o no? Mire, ¿qué cree que hacen ahorita los entrenadores en el mundial? Ven con quién se van a enfrentar y ven los partidos de hace un año, todos los que hicieron antes y todo lo que están haciendo ahorita. Y mire, el otro día vi un análisis donde decía que Argentina solo por la izquierda entra y ya le agarraron la medida y por eso lo tienen anulado. O sea, ese es estratégico. Conocer al enemigo, saber quién es, de lo que es capaz, cómo ataca, porque en todo el pasaje que leímos nunca aparece aparentemente el diablo. ¿Ya se dio cuenta de eso? No aparece así de forma directa como apareció en Job o como vino a hablar con Eva, así no aparece. Pero de que es el diablo el que está en esto, es el diablo. Ya se dio cuenta, toda la estrategia es la misma. Y otra cosa, mi amado, no cambia la estrategia porque le sigue dando resultados. Eso es lo peor de todo esto. ¿Me explico? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque ya sabe a quién ataca y sabe por dónde ataca y sabe que le da resultados. Entonces no cambia. Pero la palabra dice, primero, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Y oiga esto, y huirá de vosotros. ¿Cómo lo resistió Jesús? Escrito está, escrito está, escrito está. La espada de la palabra y el escudo de la fe para apagar los dardos del maligno. Ahí están todas las armas, ¿sí o no? Pero hay un detalle en ese pasaje. Dice que el diablo se apartó de Jesús y lo dejó
por un tiempo. ¿Por qué? Porque anda como león rugiente. Va a volver a venir. Por eso la palabra dice que Dios nos lleva de victoria en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esta vida va a ser así hasta que nos vayamos donde está Dios, hermano. Mientras usted esté en esta tierra, hay un príncipe de las tinieblas que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Pero usted tiene que aprender a someterse cada día a Dios y tiene que aprender a resistirle. Aquí no dice, yo lo voy a resistir, dice el Señor. No, el que dice que lo debemos resistir somos nosotros. Y más vale que sepamos cómo, hermano. Y es donde, pero yo, ¿cómo voy a resistir yo al diablo? El diablo es poderoso. Sí, pero es ahí donde entra nuestra fe y nuestra confianza en no te dejaré ni te desampararé, nunca estaré contigo hasta el fin del mundo. ¿Me entiende? Porque está con nosotros, dice la palabra, como poderoso gigante. Ese es ahí donde se edifica nuestra confianza. Hay errores, los hay, como el caso de Ezequías, que negoció con él, le dio tributo, quiso negociar por las buenas. Pero hermano, eso solo nos debe dejar lección, que con el diablo no se debe negociar ni por las buenas. ¿Correcto? Guarde esto en su corazón. No le estoy anunciando batallas, ni pruebas, ni nada de eso. Pero más vale que estemos listos cuando viene el huracán. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te damos gracias porque tú, en parte de lo que nos instruyes y enseñas, nos muestras con toda su claridad quién es el enemigo, cuáles son sus intenciones, cuáles son sus estrategias. Sabemos, Señor, que el objetivo final es destruir nuestra confianza y nuestra fe en ti para poder destruirnos a nosotros mismos. Señor, gracias porque tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Gracias porque nos enseña todas las cosas y porque en tu palabra tenemos, Señor, ese asidero de tu verdad y sabemos que tú estás con nosotros y que no nos vas a dejar nunca. Señor, ayúdanos a resistir cada día. Ayúdanos a crecer en confianza y en fe hacia ti cada momento. Y Señor, que cuando hayan momentos oscuros de duda, de incredulidad, Señor, sepamos aferrarnos de esa mano y saber que aunque el justo cayere 7 veces, no quedará postrado porque Jehová le ha tomado de su mano. Gracias, bendice este pueblo bendito y bendice también a mis hermanos que andan trabajando en el Petén en este momento y tráelos de vuelta con nosotros. Y gracias porque sabemos que tu misericordia nunca se apartará de nuestra vida. Gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, mi amado.